bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar un atole de vainilla. Se antoja con este frío y además si les tocó el muñequito de la rosca de Reyes y les toca hacer el atole, pues esta es una opción para que preparen este delicioso atole de vainilla. Recuerden, si les gustan mis recetas, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar es 1 litro de leche, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un trocito de canela, este es un ejote de vainilla y también vamos a necesitar 2 cucharadas soperas de vainilla líquida. Para darle ese color a vainilla, tengo aquí un sobre de 47 gramos de fécula de maíz sabor vainilla, media taza de agua y es una pizca de sal. Son todos los ingredientes y vámonos a preparar este riquísimo atole. Vamos a ir preparando los ingredientes para tenerlos listos a la hora de necesitarlos. Aquí tengo la fécula de maíz sabor vainilla, la voy a agregar a mi media taza de agua y la vamos a disolver. Reservamos la fécula de maíz y vamos a arreglar nuestro ejote de vainilla. Lo vamos a abrir. Este ejote de vainilla le da un enorme sabor a nuestro atole. Si no la pueden conseguir, pues le ponen un poquito más de vainilla líquida para así sustituir este ejote. Lo vamos a abrir a lo largo y lo vamos a abrir así y le vamos a sacar todas las semillitas que tiene adentro. Ya que tenemos el ejote de vainilla listo y la fécula de maíz, ahora sí vamos a poner en una ollita la leche para preparar el atole. Yo tengo leche entera, pero pueden utilizar leche deslactosada, leche light, la que ustedes acostumbren. Le vamos a prender. Vamos a agregar también la leche evaporada. Una recomendación es que la leche condensada la agreguen casi al último porque con lo dulce los atoles tienden a pegarse. Entonces, si no le van a agregar leche condensada y le van a agregar azúcar, eso lo vamos a dejar hasta el último momento. Ya que tenemos ahí esas 2 leches, vamos a agregarle una pizquita de sal. Un atole, si no tiene una pizca de sal, la verdad que sí le hace falta ese toquecito. Y vamos a agregarle este trocito de canela. Lo vamos a dejar ahí hasta que empiece a hervir. Cuando agreguemos la canela, también vamos a agregarle el ejote de vainilla y vamos a agregarle estas semillitas. Ya empezó a hervir, le voy a agregar la vainilla líquida y vamos a agregarle también la fécula de maíz sabor vainilla. La verdad, con el ejote de vainilla que le agregué a la leche ya sabe deliciosa y huele espectacular. Pero si quieren que tenga ese color a vainilla, le pueden agregar la fécula de maíz. Si no quieren agregarle sabor vainilla, le pueden poner fécula de maíz natural. Ahora sí vamos a estar mezclando constantemente para que no se nos vaya a pegar. Ya empezó a hervir, apenas está empezando, vean. No hay que dejar de moverle. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 3 minutos que siga hirviendo para que la fécula de maíz quede perfectamente cocida y no les vaya a saber cruda a la hora de consumir el atole. Ya tiene 3 minutos hirviendo. Ahora sí vamos a agregarle la leche condensada. Vamos a menearle bien y en cuanto suelte el primer hervor, le podemos apagar al atole. Esta consistencia está perfecta porque si ustedes hacen el atole con tiempo, a la hora que se empieza a enfriar, el atole se empieza a espesar un poco. Entonces va a quedar perfecto este atole de vainilla. Si ustedes lo quieren más ligero, pueden agregarle otro poco de leche normal. El atole ya está listo, le voy a apagar
Y ahora sí vamos a disfrutar una rica taza de atole de vainilla. Ahora sí, vean este atole, quedó buenísimo. Huele riquísimo a vainilla. ¿Qué les parece con unos tamalitos o simplemente hasta con un bolillo, virote o una conchita de chocolate? Ojalá que les haya gustado esta receta porque la verdad quedó delicioso el atole de vainilla. Recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Muchísimas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima receta.